Santos tiene una agenda bastante, pero bastante ocupada hoy y muy gentilmente nos da unos minutos para responder sobre, repito, algunos temas puntuales. Señor Presidente Santos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Julio, y muchas gracias a usted por esta oportunidad. Señor Presidente, vamos a ir a las preguntas muy concretas porque hay temas alrededor de las preguntas que ya han sido respondidos, pero hay hechos que nos gustaría preguntarle concretamente. Nuestra colega Vicky Dávila, quien ha pasado pues una semana bastante tormentosa y que viene pasando muchas semanas de problemas por cuenta de seguimientos que han hecho a su privacidad, a sus correos electrónicos, a su WhatsApp, dio una entrevista a la revista Semana a Daniel Coronel y dijo que usted había pedido su cabeza. Señor Presidente, ¿usted, alguna persona cercana a su equipo de trabajo, tuvo algún contacto con RCN, con el doctor Ardila o con la organización Ardila para pedir que Vicky fuera removida de su cargo? Gracias, Julio, por la pregunta, porque sí me parece muy importante aclarar esto. Yo he sido toda la vida defensor de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Fui presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Luego me gané el Premio Rey de España con mi hermano Enrique, precisamente por unas crónicas que escribimos desde Nicaragua cuando fui yo a defender la libertad de prensa de Nicaragua cuando Violeta Chamorro estaba siendo sometida a la censura. Como presidente firmé la declaración de Chapultepec. Creo que si usted le pregunta a cualquier director de cualquier medio si yo he llamado a reclamar o a pedir alguna cabeza, usted llame a Roberto Pombo, llame a Darío Arizmendi, llame a todos los directores de los medios, a ver si en algún momento he llamado yo a alguno de ellos, a pedir cabezas de periodistas, a pesar de las críticas. Inclusive en el periódico El Tiempo, usted ve las columnas, por ejemplo, de las ediciones de la página editorial del domingo, y se encuentra con columnistas que sistemáticamente todos los domingos le dan palo al gobierno. A ver si yo alguna vez he llamado a pedir su cabeza. Usted, Julio, ¿cuántas veces no me han criticado? ¿Alguna vez, yo le pregunto, lo he llamado para pedirle alguna cabeza? Por eso me parece que esa aseveración es mentirosa además, pero injusta porque yo sí no quiero quedar ante la historia como un presidente que está censurando o pidiendo cabezas de los periodistas. Eso no es cierto, y lo que sucedió con Vicky Dávila, pues yo lamento mucho. Yo apreciaba mucho y sigo apreciando mucho a Vicky. Ha cometido una serie de errores. Ahí en la entrevista, por ejemplo, dice que el mismo día de la publicación, la ministra de Presidencia, María Elena Gutiérrez, se entrevistó con un altísimo ejecutivo de RCN. Lo que no dice es que no fue porque ella llamó al altísimo ejecutivo, sino el altísimo ejecutivo la llamó a ella, supongo que avergonzado con un supuesto escándalo ella le llama polémicas compras de unas almendras, Julio, unas almendras que costaron 15 millones de pesos, unas almendras que se les dan a todos los visitantes que vienen a Palacio. Son unas almendras que fabrica una fábrica de dulces que se llama Triunfo, y se les dan en una cajita de cartón, y María Elena Gutiérrez le dio al alto ejecutivo unas almendras para que se dieran cuenta que cuestan 32,000 pesos, y que ese regalo que se les dan a los visitantes que vienen a Palacio. Entonces, si después de esculcar tantos contratos, lo que encuentran como despilfarros es ese contrato, pues inclusive eso habla bastante bien de la presidencia en cuanto a que estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces no ha sido ni el gobierno ni mucho menos el presidente el que ha pedido ninguna cabeza de ningún periodista. Y en esa misma entrevista, Julio, Vicky dice otra cosa que tampoco es cierto, y me duele porque tampoco quiero quedar yo como un presidente que chuza o que deja chuzar a periodistas. Ella dice que
yo no quise tomar en serio lo que ella denunció. Yo sí lo tomé muy en serio, Julio. Lo tomé tan en serio que la llamé, hablé con ella casi por 2 horas en privado, ella y yo, y luego de que ella me contó una serie de cosas que yo anoté muy cuidadosamente, personalmente me puse a investigar. Me mencionó un oficial de la inteligencia de la policía, yo lo convoqué, le hice un interrogatorio, inclusive ese oficial después fue a someterse voluntariamente al polígrafo, respondió todas las preguntas en forma clara e impecable. Me puse con el fiscal, con la Dirección Nacional de Inteligencia, a que averiguaran si había habido chuzadas por parte de la policía en todas las centrales de inteligencia y las centrales de comunicaciones, y no hasta el momento no hemos podido comprobar que la policía estaba chuzando a Vicky Dávila. Esa es la verdad, pero sí nos hemos puesto en el trabajo con la Fiscalía, y la Fiscalía es la que está adelantando esa investigación, el trabajo de llegar hasta el fondo de este asunto, porque no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que ese tipo de situaciones se presenten, ni mucho menos que se presenten en mi gobierno, y por eso personalmente me puse al frente de esa investigación desde el punto de vista de comprobar lo que Vicky me había dicho, y no lo he podido comprobar, no ha sido posible. Ella me dijo que estaba, por ejemplo, comprobado que se había hecho seguimiento a un carro que había regalado una embajada europea. El carro sí existe, efectivamente hay un carro de una embajada europea, pero no se pudo comprobar, no hay evidencia de ninguna naturaleza que ese carro le haya hecho algún seguimiento a Vicky. Entonces no creo que sea justo decir que es que el presidente no quiso tomar en serio esas acusaciones. Presidente, para pedir la cabeza de un periodista no necesariamente hay que levantar un teléfono y llamar al director de la organización. Usted hizo unas declaraciones en una entrevista con Ángela Patricia Yaniot, en donde acusaba que lo que había hecho Vicky Dávila con la publicación del video no era buen periodismo, y ahí dijo que se despojaba de su condición de presidente y se trasladaba a la de periodista, como si eso pudiera hacerlo usted en algún momento, cuando siempre y todos los días mientras esté en ese cargo, pues será el presidente de la República. ¿No le parece que esa fue una presión indebida de su parte, más cuando ahí hay una relación asimétrica frente a un presidente atacando a una periodista por su labor? No, Camila, no me parece que eso sea ni indebido, ni que yo haya actuado de forma diferente a la que debe actuar cualquier presidente. ¿Cómo cree usted que un presidente no puede cuestionar que se esté haciendo buen o mal periodismo en el país? Es el derecho de cualquier ciudadano, y mucho más del presidente de la República, que reclamar que se haga buen periodismo. Cuando ella me preguntó sobre el video, yo le respondí una cosa que creo que los periodistas, y ojalá sean los propios periodistas, y ahí lo dije, ojalá sean los propios periodistas y no una polémica con el gobierno, los que hagan una reflexión sobre cómo están desarrollando su labor. Y yo le pregunté a Ángela Patricia, ¿a usted le parece que está correcto que publiquen así de buenas a primeras un video como el que se publicó? Ella inclusive no confesó que no lo había visto, pero yo sí creo válido, totalmente válido, que el presidente haga esa pregunta, y repito, ojalá sean los propios periodistas, porque mi talante como demócrata y como defensor de la libertad de expresión me obliga a pedir que sean los propios periodistas los que se cuestionen ellos mismos y reflexionen sobre el tipo de periodismo que quieren desarrollar. Sí, presidente. Lo que pasa es que el presidente obviamente puede opinar lo que quiera, eso está bien, pero eso de andar entregando certificados de buena o mala conducta periodística sí no le corresponde al presidente, le corresponde a la gente, obviamente, y a los analistas, pero uno pensaría que no al presidente. Pero quiero volver al tema de las almendras, porque eso, más allá de la anécdota, lo que se señala en la entrevista es que tenía el doble mensaje. Por un lado, de decirle a los directivos de una organización donde trabaja el periodista que están molestos con ese trabajo y dejarlo en evidencia. ¿O cuál era el sentido de las almendras? El sentido de las almendras era
demostrarle al directivo de RCN que esa supuesta denuncia no tenía ni pies ni cabeza, que eso no tiene ninguna importancia, que un contrato por 15 millones de pesos por unas almendras que se utilizan para dar unos regalos muy modestos, además realmente ese es un regalo de 32,000 pesos, eso como publicarlo como escándalo, como una especie de prueba de despilfarro en la presidencia, pues eso no creo que sea lo más apropiado. Ese es el sentido de entregarle las almendras para que vea con sus propios ojos pues de qué se trata ese escándalo. Entonces no creo que sea ni indebido ni se haya hecho con otra intención que demostrar que eso no tiene ninguna importancia, que ese tipo de acusaciones no tienen ningún asidero. Pero entonces usted sí nos confirma que ya estaban hablando con un directivo de la labor periodística de un periodista. Porque ese reclamo no se le tiene que hacer si se quiere al periodista o responder por lo que se está señalando. Pero es que llegar el tema al directivo sí demuestra que se quiere brincar directamente al periodista y hacerle el reclamo al directivo con lo que eso representa. El directivo llamó a la ministra de Presidencia a invitarla a almorzar. El directivo llamó a la ministra de Presidencia. La ministra de Presidencia no llamó al directivo, no llamó a reclamarle, Félix. Hay una gran diferencia ahí. Lo importante, señor presidente, es que este incidente del video de las almendras o de la respuesta que usted está dando a la comunicación que mantuvo la Casa de Nariño con los directivos de RCN, pues no obstaculicen lo que hay de fondo. Y es una crisis que hay en la policía, para lo cual hay una comisión especial, pero sobre todo que las denuncias que ha hecho Vicky, pues independientemente de lo que haya pasado con sus decisiones periodísticas, no se nos olviden y sigan su curso. Vamos al tema de las FARC. Yo voy a ir al final porque pues ya todo el mundo está notificado del conejo, de la molestia del gobierno con el conejo. Aquí el ministro dijo que las FARC habían metido la pata. ¿Qué pasó con la seguridad de ese municipio? ¿Dónde estaba la policía? ¿Por qué razón estaban haciendo política con hombres armados en el conejo? Y usted ha reaccionado con un ultimátum a las FARC. Se devuelven a La Habana y trabajan los puntos que hacen falta para llegar a la fecha del 23 de marzo. Esos temas de las fechas son complicadísimos, presidente, porque en La Habana pues hay cosas que pasan y que atrasan y que aprovechan las FARC para decir que no pueden cumplir. ¿Quién va a desentrabar este nuevo episodio en La Habana? Julio, antes de responderle, quiero la conclusión sobre el punto anterior. Usted tiene razón, ahí hay unas investigaciones que deben llegar al fondo del asunto y que ojalá lo más pronto posible se den las conclusiones a la opinión pública, pero de la pregunta que usted me hizo, lo que sí quiero que quede muy claro es que el presidente de la República no pide cabezas de periodistas. Yo sí quiero que eso quede absolutamente claro. En cuanto a la pregunta que usted me hace sobre las FARC, ¿cómo se va a resolver este impasse? Le cuento, Julio, que anoche me reuní personalmente, me pidió cita el señor canciller de Noruega. Y estuvimos reunidos con el canciller de Noruega, con el embajador de Cuba. Acuérdese que Noruega y Cuba son garantes en este proceso. Me pidió que si podía darle un tiempo para ver si los garantes actúan en este episodio, en este impasse, y que muy rápidamente esperan poder encontrarle una solución. Él está viajando en este momento para reunirse con el canciller cubano, está viajando a La Habana, y vamos a esperar a ver la gestión de los garantes para poder continuar con este proceso que estamos ya en la última fase. Lo que sucedió, pues usted ya conoce mi reacción, conoce lo que yo dije, y lo que espero es que podamos continuar buscando una solución a los problemas que faltan y poder terminar este proceso lo más pronto posible. Bueno, pero aquí hay una noticia muy importante. Entonces, presidente, por primera vez un país garante va a participar al más alto nivel, que es con su ministro de Exteriores, con otro país, el país anfitrión, con su ministro de Exteriores de Cuba, para
tratar de resolver este nuevo impasse. Sí, así es, Julio. Eso es lo que sucedió anoche. Bueno, presidente, mientras las FARC dicen que ellos no hicieron conejo en el conejo porque desde la mesa de negociación no les han prohibido hablar con la población civil y que ellos estaban simplemente haciendo eso, armados, pero hablando con la población civil, pues es difícil saber con qué criterios se definirán las zonas de ubicación donde se asentarán las FARC armadas mientras se surte su proceso de desarme. Y hay gobernadores como el de Antioquia que ya han advertido que allá difícilmente cederán su territorio para esas zonas. Pero mientras tanto prende motores en el Congreso la reforma de la Ley de Orden Público y uno de sus puntos más controvertibles será que la nueva ley ya no obliga a la fuerza pública a permanecer en las zonas donde se encuentran los grupos armados, que esa condición va a desaparecer y que la reforma a la Ley de Orden Público pues se consistirá en que el presidente será quien mediante facultades determine dónde se ubicará la fuerza pública para que se abran corredores y pueda haber zonas con separación de fuerzas para el cese de hostilidades. ¿Esto es cierto, presidente? Es decir, el ejército colombiano, que fue una de las cosas que más nos llamó la atención en el conejo, se retira de las zonas y será usted el que diga dónde podrá la fuerza pública hacerse o asentarse o quedarse o ubicarse para cuidar a la población colombiana. Marisabel, primero, no es cierto que los protocolos, hay protocolos escritos y no escritos, le hayan permitido a las FARC reunirse con la población civil. Llevamos 5 reuniones, yo efectivamente autoricé esas visitas de los comandantes de las FARC a sus frentes porque me lo solicitaron para que se pudiera hacer una pedagogía con su gente, con sus bases sobre lo que se está negociando en La Habana. Me pareció que era un paso correcto, que era un paso necesario, y lo que hicieron fue violar unas reglas de juego que se han establecido, que se han discutido en detalle. En ocasiones anteriores inclusive hubo una ocasión donde se pudo comprobar que se habían reunido con personal civil, no en poblaciones sino en las afueras donde estaban autorizados, pero de todas formas se reunieron con el personal civil, se les hizo el reclamo, aceptaron que efectivamente habían obrado de forma equivocada y continuaron con las visitas y haciéndolas de forma correcta. Esto que sucedió en Conejo pues rompió los protocolos, por eso reaccionamos como reaccionamos y esperamos que este impasse se pueda resolver de la forma como lo hemos establecido para poder acelerar las negociaciones. Ahora, las zonas que quedan por determinar, pues todavía ese es un punto muy importante de la negociación que todavía falta. Ahí por eso dije que esas zonas tienen que tener un número prudente, un número práctico. ¿Por qué digo que práctico? Porque Naciones Unidas tiene mucho que ver en qué capacidad va a tener para poder verificar y monitorear lo que sucede en esas zonas. Esas zonas están por determinarse y ese es uno de los puntos difíciles que quedan todavía por negociar. No habrá zonas vedadas para la fuerza pública colombiana, eso también lo dijimos, no habrá ningún despeje, los despejes desde el puro comienzo de la negociación, acuérdese Marisabel, que yo dije aquí no habrá despejes y no habrá despejes en esas zonas. La forma como se va a verificar la seguridad de los miembros de las FARC es lo que también está por negociarse y ahí Naciones Unidas va a participar de forma activa porque para eso se le dio un mandato y ese fue el sentido de la resolución que en forma unánime aprobó el Consejo de Seguridad. Pero, presidente, obviamente todos estos procesos, y más cuando va a ser la reintegración de las FARC, si llega finalmente la firma de la paz, va a ser complejo. Pero esta primera prueba sí nuevamente demuestra que el gobierno peca de ingenuidad, porque acá no estamos ante las carmelitas descalzas, y nosotros sabemos que las FARC van a llegar hasta donde las dejan, y en este caso el gobierno fue el que permitió que llegaran y montaran el show que montaron en el Conejo. Pero, Félix, precisamente la reacción mía y la reacción del gobierno
fue porque violaron las reglas. Entonces no es que los hayamos dejado, al contrario, lo que estamos es diciéndoles, ustedes no pueden hacer esto, hagan por favor, esto no se va a volver a repetir, y eso fue el sentido de la reacción del gobierno. Es exactamente al contrario, Félix. Óigame, presidente, pero es que hay una cosa que a mí me inquieta, sobre todo después del conejo en el conejo, y es el conejo de aquí a un mes, porque pareciera, por esta preocupación que usted nos expresa, la reunión con el canciller noruego, la reunión que ahora tendrán con el canciller de Cuba, pues que esa fecha límite que usted puso hace ya 5 meses para firmar el acuerdo de paz estaría más distante que nunca, y entonces ese gran compromiso que se asumió hace 5 meses diciendo que la fecha límite era el 23 de marzo, pues no se va a cumplir, y que ese será otro conejo que nos van a hacer a los colombianos. La fecha fue una fecha acordada por las dos partes, y esa fecha no se ha modificado. Es decir, si se modifica la fecha, tiene que ser por acuerdo de las partes. Hay posibilidades de determinar por lo menos los puntos fundamentales, y yo los puse en un orden, 4 puntos fundamentales que podemos, si hay voluntad política, resolver antes de esa fecha, y yo creo que si hacemos un esfuerzo en esa dirección lo podemos lograr. Señor presidente, sobre el mismo tema de la paz, pues también hay un gran interrogante sobre el futuro de la consulta. Es cierto que en la política a veces se dicen cosas y se cambia de opinión, se cambia de acuerdo a los acontecimientos. Y hay una gran preocupación porque usted ha estado muy firme en el tema de que usted quiere cumplir lo que ofreció, y es que el pueblo colombiano se pronuncie sobre el proceso de paz. Y la consulta pues está en examen constitucional, pero la consulta, si sigue adelante, puede ganar el sí, puede ganar el no. Usted ya dijo que pues sería un golpe político para usted en lo personal muy fuerte. El exministro Humberto de la Calle y jefe de negociaciones ha dicho que habría que bajar la cabeza. Y siempre queda pues una gran preocupación entre otros expertos, como el doctor Alfonso Gómez Méndez y otras voces muy importantes que han dicho que usted no está obligado a hacer esa consulta. El riesgo es que pierda la consulta y que se pierdan estos 4 años. Pero usted ha dicho, si esa es la voluntad de los colombianos, yo la voy a aceptar. ¿Usted se mantiene inmodificable en que lo que diga esa consulta es lo que usted va a hacer? Julio, yo me mantengo en lo que he venido diciendo desde el comienzo de este proceso. Para darle precisamente tranquilidad a los colombianos, yo les ofrecí cualquier cosa que negociemos, los acuerdos serán sometidos a algún tipo de refrendación. Esa refrendación, ¿qué quiere decir? Que los colombianos tendrán la última palabra, decir sí o no a lo que se acuerde. Eso da tranquilidad, y no es el presidente de la República quien tiene las facultades legales. El doctor Alfonso Gómez y mucha gente que ha dicho eso tienen toda la razón. Yo tengo las facultades legales para negociar un acuerdo de paz, así ha sido en el pasado. Pero es que en este acuerdo hemos hecho muchas cosas diferentes. En este acuerdo hemos puesto a las víctimas por primera vez en el centro de la solución del conflicto. En este acuerdo, por primera vez, enteramos e involucramos a los militares, a las Fuerzas Armadas en la negociación. 2 generales de la más alta reputación, uno del Ejército y otro de la Policía, han sido negociadores plenipotenciarios. Eso nunca había pasado. Y por primera vez yo quise ofrecerle al pueblo colombiano que ellos tendrían la última palabra para darle legitimidad a cualquier acuerdo a que lleguemos. Un ofrecimiento que yo tengo que cumplir, y es cierto que no estoy obligado. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. No es cierto que yo esté jugando doble, que por un lado les estoy diciendo que tumben el referendo y que por el otro lado públicamente estoy diciendo no el referendo sino el plebiscito, y que por otro lado estoy diciendo que vamos para el plebiscito. Yo creo que el plebiscito es necesario, es una consulta, como usted lo dice, de un sí o un no, y creo que eso le conviene al proceso. Las FARC todavía no han aceptado ese sistema de refrendación. Lo que yo he venido diciendo es que la alternativa, la constituyente, no puede ser un sistema para refrendar los acuerdos, porque lo que la constituyente podría hacer el primer día que se reúna es echar
echar para atrás todo lo que se ha venido discutiendo, todo lo acordado. Entonces no es un sistema de refrendación y que lo único que queda por sustracción de materia es lo que se acordó y lo que está en este momento en manos de la Corte Constitucional. Yo confío en que la Corte le dé su bendición y que cuando se firmen los acuerdos podamos convocar al pueblo colombiano a que nos diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y yo estoy absolutamente seguro, Julio, estoy absolutamente convencido que si hacemos una buena labor de pedagogía, cuando el pueblo colombiano sepa realmente lo que significan estos acuerdos, los beneficios que nos va a traer la paz, los costos de continuar la guerra, que el pueblo colombiano en forma mayoritaria va a aprobar los acuerdos. Usted ha dicho que va a haber consulta independientemente de lo que opinen las FARC o otras fuerzas políticas en el país que están hablando de una constituyente. Va la consulta, naturalmente, autorizada por la Corte Constitucional. La pregunta es muy concreta. Si gana el no, ¿se acabó el proceso de paz? Si gana el no, se acabó el proceso de paz. Presidente, hablemos del tema económico. Si gana el no, se acabó el proceso de paz. Standard & Poor's le ha pasado una calificación negativa a Colombia. Tengo entendido que usted ha ordenado para hoy un recorte importante del gasto. ¿Cuáles son las implicaciones de esa calificación negativa de Standard & Poor's a Colombia y de qué tamaño va a ser el recorte? Julio, una aclaración. Standard & Poor's no bajó la calificación de Colombia, mantuvo la calificación que tenemos, que la ha venido mejorando en 2 oportunidades ya. Lo que cambió fue lo que ellos llaman las perspectivas de Colombia. Hay perspectivas estables o desfavorables o positivas, y entonces la cambió de estable a desfavorable. ¿Por qué hicieron eso? Lo hicieron y lo han hecho con muchos países en muchas ocasiones para hacer una especie de advertencia. Mire, ustedes tienen que hacer ciertas cosas, tienen que tomar ciertas medidas para que nosotros le mantengamos la calificación. Entonces es una especie de advertencia, no es que hayan bajado la calificación, y eso es muy importante hacer esa diferenciación. ¿Y qué es lo que están diciendo? Están diciendo, aquí hay una situación internacional muy difícil. A Colombia, como a muchos países, la baja del precio del petróleo lo ha golpeado duramente. Usted tiene que hacer las reformas necesarias para adaptarse a esa nueva circunstancia y mantener la solidez de la economía y mantener la situación fiscal en buenos términos. Y eso, Julio, es exactamente lo que venimos haciendo desde cuando comenzó a bajarse el precio del petróleo. El año pasado hicimos un recorte de más de 9 billones de pesos en las inversiones y los gastos del Estado. Este año presentamos un presupuesto que en términos reales es menor al presupuesto que habíamos presentado al Congreso el año pasado, y a ese presupuesto, usted bien lo acaba de mencionar, comenzamos a hacerle recortes. El primer recorte se va a hacer hoy en el Consejo de Ministros. 6 billones de pesos vamos a recortar en gastos de funcionamiento y en inversión. ¿Para qué? Para mantener algo que hemos decidido desde el comienzo del gobierno, y es una senda fiscal, una senda de responsabilidad fiscal. Este gobierno hizo tal vez la primera reforma constitucional que presentó al Congreso de la República. Fue una reforma en donde se le pedía al Congreso que hiciera un cambio en la Constitución, dándole a la parte fiscal, a la responsabilidad fiscal, a ese concepto, el nivel casi que de derecho fundamental. Y lo hicimos porque las crisis económicas lo primero que vulneran son los derechos de los ciudadanos. Los gobiernos tienen que comenzar a reducir los presupuestos de educación, de salud, y ahí se vulneran los derechos de los ciudadanos. Y fue un concepto muy discutido. Fueron unas discusiones bien interesantes tanto en el Congreso como en la propia Corte Constitucional, que acabó aceptando
ese concepto de reforma de responsabilidad fiscal como derecho fundamental o un criterio para tenerse en cuenta en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y a reglón seguido, después de esa reforma constitucional, hicimos aprobar una ley que se llama la Ley de la Regla Fiscal. Y es una ley que obliga al gobierno a mantener una senda, un camino en materia fiscal entre ingresos y egresos que garantice que nosotros no vamos a ser irresponsables en materia fiscal. Y ese camino lo hemos mantenido desde el comienzo del gobierno, por eso nos han subido la calificación en 2 oportunidades. Eso nos ha permitido reducir sustancialmente los costos de financiación del país, de la financiación de los colombianos, y estamos totalmente convencidos de que vamos a mantener esa senda fiscal. Esa regla fiscal nos permite, por ejemplo, este año tener un déficit de 3.6% y vamos a hacer todos los ajustes que sean necesarios para cumplir con la regla y mantener la confianza de los mercados. Uno de los temas que Standard & Poor's y todas las calificadoras de riesgo y los inversionistas están pendientes es, por supuesto, la reforma tributaria. ¿Por qué es necesaria la reforma tributaria? Porque los ingresos, que representan más o menos el 16% de la economía, del tamaño de la economía, se han reducido a un 14% por la baja del precio del petróleo. Este año, por utilidades de Ecopetrol, por impuestos que paga Ecopetrol o impuestos que pagan las petroleras, en lugar de ser el 20% de los recursos totales del Estado, que como sucedió por ejemplo el año 2013, va a ser cero. Es un ajuste muy drástico, pero lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo de forma tal que podamos mantener un crecimiento de la economía. Eso es lo que hemos llamado la austeridad inteligente, porque el crecimiento de la economía se va a mantener. El año pasado fuimos el país que más creció en toda América Latina, y yo pienso que este año podemos volver a repetir esa situación, porque al mismo tiempo que estamos haciendo esos recortes tan drásticos, estamos concentrando los recursos que nos quedan en dos temas específicos. Uno, en proteger a los más vulnerables, que son los que más sufren las crisis como las que estamos viviendo. Y segundo, mantener los sectores de la economía que dinamizan la economía, que jalonan la economía. Por ejemplo, el tema de la construcción, y las cifras nos están dando la razón, nos están diciendo la construcción sigue muy bien, y eso jalona 32 industrias. La propia industria, lleva 9 meses seguidos o 7 meses seguidos ya con cifras positivas, y este año la industria puede crecer entre el 7 y el 8%, que es un crecimiento muy alto, que no lo hemos tenido en los últimos 5 o 10 años, y entonces eso va a jalonar la economía y jalonar el empleo. El tema de las concesiones de cuarta generación, que hasta este año está comenzando realmente. Usted va a comenzar a ver este país en verdadera construcción durante los próximos 4 años, porque ya esas inversiones están hechas, están financiadas. Entonces estamos tratando de mantener un equilibrio entre un crecimiento que nos permita mantener el empleo y al mismo tiempo hacer las reformas fiscales y de reducción de gastos y de inversiones que nos permita mantener la senda fiscal. Y estoy seguro que cuando aprobemos la reforma tributaria, que es necesaria entre otras cosas, Julio, porque desaparecen por ley unos impuestos muy importantes. A la gente se le olvida que el impuesto al patrimonio desaparece por ley, que el impuesto del 4 por mil desaparece por ley. Entonces tenemos que reemplazar esos ingresos con otros impuestos. Y lo que hemos venido diciendo, aquí hay demasiada gente que no paga o que paga muy poco, y unos pocos que pagan demasiado. Por eso tenemos que hacer una reforma que sea equitativa, que no signifique que los que están pagando van a pagar más, pero sí muchos que no están pagando, que están eludiendo, que están evadiendo. Este es un sistema bastante ineficiente y bastante inequitativo, pues que paguen los impuestos que les corresponde para que el país pueda seguir progresando.
Presidente, venimos de un anuncio semejante de hace unos pocos meses, donde usted anunció que el gobierno se iba a apretar el cinturón y el ministro de Hacienda nos salió con el eufemismo de que los ministros no volverían a viajar en primera, sino solo en turismo. Entonces, sí esperamos que el anuncio de verdad de que la apretada del cinturón del gobierno sea real, pero usted ha logrado una cosa que es increíble en un presidente, que haya varios sectores del país que le están suplicando que se comprometa con la reforma tributaria cuanto antes para poderle dar estabilidad a esto. Eso no le había pasado a un presidente que yo recuerde, por lo menos en la historia de Colombia, que la gente se la arrodille para decirle: presidente, haga la reforma, haga la reforma. Presidente, ¿usted va a hacer la reforma tributaria este año o va a esperar a ganar el plebiscito para hacerla? Marisabel, tenemos que hacerla este año y no tiene ninguna trascendencia que la hagamos en el segundo semestre, en la segunda legislatura, frente a la primera, que era lo que querían algunos empresarios. Se interpretó como que el gobierno no quería hacer la reforma simplemente porque pasamos la reforma de la primera legislatura a la segunda legislatura de este año, y lo hicimos por un motivo de responsabilidad, Marisabel, porque todavía, inclusive la propia comisión de expertos tiene una serie de cálculos que no se han hecho con el rigor que se deben hacer. No sabemos, por ejemplo, cuál va a ser o cuál sería las implicaciones desde el punto de vista de ingresos, un cambio en la contabilidad de las empresas que están sugiriendo los comisionados. Hay una serie de propuestas que ha hecho la OCDE, que ha hecho el propio Banco Interamericano de Desarrollo, que estamos nosotros estudiando, que es una serie de alternativas que vamos a tener, y vamos a tener que escoger las alternativas que sean las más convenientes para la economía, las que nos permitan mayor competitividad, no ahuyentar la inversión, y que nos permitan equidad y crecimiento. Son los principios básicos que tienen que informar esta reforma, y le digo que no tiene trascendencia si es en el primer semestre o en el segundo semestre, porque de todas formas cualquier reforma entra en vigencia el año entrante. Si yo apruebo la reforma este mes, o el mes entrante, o el mes de noviembre, da lo mismo, porque la reforma no entra en vigor sino hasta el próximo año fiscal. O sea que lo que hemos querido hacer es hacer las cosas con tiempo, en forma responsable, pero tenga la seguridad, Marisabel, que la reforma se va a aprobar, porque se tiene que aprobar, porque los impuestos desaparecen y tenemos que tener un reemplazo para esos impuestos. Señor presidente, los presidentes siempre han tenido un jefe de seguridad que atiende una secretaría de seguridad dentro de la Casa de Nariño. Los últimos generales de la policía, algunos de ellos que han pasado por ese cargo, han terminado con problemas. Y dejemos ahí. El último jefe de seguridad, el general Ramírez, era un general tan importante que habría podido ser director de la policía. Sin embargo, por esas luchas de poder interno dentro de la policía, que no voy a entrar a discutir porque seguramente entraremos en una cantidad de desacuerdos, pero por razones que suceden dentro de la policía históricamente, el general Ramírez perdió su partida y se hizo a un lado. Pero lo que ha sucedido es que se acaba esa oficina en manos de la policía y simplemente la Casa de Nariño, la seguridad, se la entrega a la propia Casa de Nariño. ¿Por qué tomó esa decisión de acabar con esa importante jefatura de seguridad suya en manos de un general de la policía que inclusive habría podido ser el director de la policía, un general muy importante? ¿Qué fue lo que le molestó para cerrar esa oficina? Julio, mire cómo son las interpretaciones. El general Ramírez ha sido un general que ha sido muy leal, buen trabajador. Yo lo mandé, después de ser el jefe de seguridad, el secretario de seguridad de la presidencia, lo mandé a Londres a lo que llaman una comisión al exterior. Cuando él regresó, le di la oportunidad de volver a ocupar ese cargo, y siempre le dije: mire, general, cuando usted ascienda al máximo grado, pues usted se va a ir. Y eso fue lo que sucedió. Él vino, los ascensos, él es de la misma promoción del general Palomino. Fíjese que fueron los dos los que ascendieron en diciembre. El general Palomino ascendió antes porque los directores de la policía
automáticamente obtienen su cuarto sol. El general Ramírez obtuvo su cuarto sol y ya estaba establecido de que se iba a ir porque se le terminaba su carrera. A todos los militares se les termina su carrera. Esa fue la circunstancia por la cual se retiró el general Ramírez. No hubo ninguna circunstancia adicional. Se han inventado toda clase de cosas que Ramírez le estaba corriendo la butaca a Palomino. Nada de eso es cierto. Él se retiró después de haber ascendido a su máximo grado, cuarto sol, y eso estaba establecido desde hacía muchos meses. ¿Por qué decidí eliminar la Secretaría de Seguridad? Porque la Secretaría de Seguridad se la inventaron, creo que fue Samper, cuando las circunstancias del país eran otras. Entonces había que tener toda una parafernalia, una Secretaría de Seguridad aquí en Palacio, que realmente no se justifica que un general de la República, un general de la policía esté al frente de la seguridad del presidente. Esa labor la puede asumir perfectamente el jefe de la Casa Militar, como en efecto sucedió. Eso fue lo que hicimos. La reforma que hicimos fue que el jefe o la Secretaría de Seguridad la asume el jefe de la Casa Militar y la seguridad se mantiene en manos de la policía, porque aquí hay un subalterno del jefe de la Casa Militar que es policía, que está encargado de mi seguridad. Eso es todo, Julio. Presidente, ya que usted dice que no hay una división dentro de la policía y que no es la razón por la cual se decidió de prescindir los servicios del general Ramírez, quiero preguntarle por una diferencia de tratos también dentro de la misma institución, y tiene que ver con la llamada a calificar servicios del general Martínez, porque muchos insisten en decir que no entienden por qué razón, si al general Palomino desde un principio usted dijo no lo voy a sacar por cuenta de unos rumores, por cuenta de unos anónimos, por cuenta de unos chismes, pero al general Martínez sí. Al general Martínez se le llama a calificar servicios por cuenta también de unos rumores. ¿Por qué esa diferencia, presidente, en el trato de los dos generales? En el caso del general Martínez no va a ser por rumores. Ustedes en los próximos días van a tener la información de por qué salió de la policía. Señor presidente, ha sido usted muy... Uy, Camila, interesante ese final, ¿no? Pues sí, porque entonces quiere decir que el presidente tenía información de algo del general Martínez que era más allá de rumores, pero pues esperemos que así sea, porque sí muchos cuestionaron esa diferencia de tratos, que al general Palomino no se le llamara a calificar servicios porque consideraban que eran chismes, y al general Martínez sí se le llamó. Julio, pero es que... perdón, María Isabel. Sí. No, es que a mí sí me dicen que el gobierno sí tiene una documentación muy complicada que proveniente de los Estados Unidos contra el general Martínez, que no han dado a conocer, pero que la darán a conocer, como lo acaba de anunciar el presidente a la W en los próximos días. Sí, es una información muy delicada, ¿no es verdad, presidente? Así es. Sí. Bueno, lo veníamos comentando, María Isabel, que el gobierno había consultado pues con sus socios en combatir el crimen organizado, que son pues los agentes de los Estados Unidos. ¿Algo más, María Isabel? Sí, yo tengo una última pregunta. Pues durante un mes que lleva el vicepresidente Vargas en recuperación, pues ha habido muchos movimientos de sectores políticos en reuniones para definir estratégicamente una nueva coalición de gobierno, unos nuevos partidos que acompañarán al gobierno en esta etapa pues de la paz. Estoy hablando concretamente del liberalismo, el Partido Conservador y la U. Están reorganizando la unidad nacional y no han invitado a Cambio Radical. Presidente, ¿usted va a conectar que esta nueva unidad nacional deje a Cambio Radical y al vicepresidente por fuera? María Isabel, sí han invitado a Cambio Radical. Mañana tengo convocado todos estos partidos, incluyendo a Cambio Radical, todos los que están apoyando la paz, y Cambio Radical está apoyando la paz. Aquí estuvo el vocero, el presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara, hace unos días, ratificando su apoyo al proceso de paz, y aquí nadie va a excluir a Cambio Radical ni a ningún partido que quiera sumarse a la paz, todo lo contrario. Ojalá se sumen todos, porque lo que este país necesita es unirse para aprovechar esta oportunidad. Esta es una oportunidad única, este es un punto de inflexión en nuestra historia. Si aprovechamos, como lo sugería Luis Alberto Moreno en una presentación maravillosa que hizo El Vida hace unos días, si
si aprovechamos que vamos a firmar la paz para ponernos unos objetivos ambiciosos, unas metas ambiciosas como país, de aquí a 15 años podemos ser un país de altos ingresos, con metas concretas en los diferentes frentes, y la paz nos va a permitir eso, exactamente, ser un país mucho mejor, mucho más desarrollado, pero eso requiere, ojalá, una unión de todos los colombianos. Los países que se unen y se ponen objetivos altos son los que realmente tienen éxito en el mundo, los que han tenido éxito, y eso es lo que queremos con la paz, que todos la podamos aprobar, la podamos sacar adelante y comenzarla realmente a construir, porque lo que se va a hacer es firmar un acuerdo que va a silenciar los fusiles, pero la verdadera construcción de la paz comienza en nuestros propios corazones, comienza en nuestros hogares, comienza en nuestros colegios, y la construcción de la paz también es inversión para que todos los colombianos tengamos oportunidades de salir adelante, y eso es lo que el país ojalá entienda y aproveche esa oportunidad. El tema de RCN, el tema del conejo, el anuncio... Pero, Julio, permítame, Señor. sí, porque tal vez tengo que volver, presidente, a ese primer tema por el sabor amargo de las famosas almendras, más allá de las almendras, lo que ha pasado con todo este episodio tan doloroso en general. Y es que, presidente, me dan un dato adicional. Me dicen que además de esa conversación del directivo de RCN con presidencia en torno al tema de las almendras, que podría parecer anecdótico, en ese mismo día, el ministro de Defensa también llamó al mismo directivo de RCN a manifestarle la molestia del ministerio por las investigaciones periodísticas que se estaban realizando sobre el tema de la policía. Entonces, y todo eso, además, presidente, es antes de que salga el famoso video de la controversia. Y yo le insisto, presidente, ¿qué hace el gobierno a través de la presidencia y a través del ministro, llamando a un alto directivo a ponerle quejas del trabajo periodístico de alguien en una emisora? A ver, no sé, Félix, lo que usted me está relatando del Ministerio de Defensa con el directivo de RCN, pero sí me parece perfectamente normal que si hay algún tipo de reclamo de algún ministro sobre algún tipo de comportamiento de algún periodista, que se pueda expresar, hombre, mire, esto fue así, o a dar explicaciones. No sé cuál es el contexto de esa conversación, no la conozco, pero ¿cuántas veces no ha recibido usted, Félix, llamadas de funcionarios del Estado, del gobierno, para explicarle, mire, Félix, lo que sucedió fue esto y aquello? Claro. Eso no me parece eso estaría muy extraño. bien. No censuro, si fuera así, presidente. Como le digo, no conozco el contenido, ni conocía la conversación que usted me está refiriendo, no la conozco, pero que un ministro o un funcionario del gobierno llame a alguna persona que tenga que ver con los medios de comunicación es absolutamente normal. Eso no le comience a tratar de ponerle sal a una herida que no existe, porque es que yo no creo que una llamada de un teléfono de un funcionario a una persona me imagino que sería sobre la investigación y el tratamiento de la policía. Eso me parece perfectamente normal, que el ministro de Defensa defienda a la policía. Eso es normal. Pero es que sí, ahí sale en la herida. Y en este caso, obviamente, esas llamadas, a mí, yo he recibido ese tipo de llamados de presidencia, de funcionarios, y me parece normal. Eso no tiene nada de malo. Sí. Se hacen conversas, pero es que no han llamado a Caracol, a los directivos de Caracol. Y en este caso, si se tenía esa molestia del ministro, era muy fácil llamar a la periodista y decirle, mire, Vicky, yo considero tal cual cosa. Pero lo que me parece sorprendente es que se salten esa instancia y se vayan a los directivos de la cadena radial para ponerle la queja sobre el trabajo de un periodista. ¿Cuántas veces no ha sucedido eso? Usted dice que no se ha llamado a los directivos de Caracol, o que no se han hablado con los directivos de Caracol. Muchas veces se habla sobre cómo está el periodismo en el país, cómo están viendo el noticiero, y le preguntan a los ministros y le preguntan al propio presidente, ¿usted ve que el noticiero está bien, que está mal? Y uno opina. Eso es absoluta y totalmente normal. Lo anormal sería lo contrario. Entonces, yo sí no veo absolutamente ningún inconveniente que un ministro llame a un directivo de una
empresa que tiene medios de comunicación para discutir sobre un tema periodístico. Eso es perfectamente normal. Cuando yo estaba ejerciendo el periodismo, Félix, me llamaban todos los ministros, y me decían, mire, le explico que la medida que tomé es tal cosa, mire, lo que publicaron en el periódico no tiene sentido porque se les olvidó darle este ángulo. Eso era todos los días, eso es normal. De manera que no veo que una llamada o una conversación que no conozco, porque le estoy diciendo que yo no conozco, yo conozco la llamada o la conversación que tuvieron el directivo con María Lorena, que fue la que se publicó en la entrevista de semana. Esa sí la conozco porque me la relataron. La otra no la conozco, pero me parece perfectamente normal. Señor presidente, el tema de RCN, el tema de las FARC y el anuncio de la intervención de la Cancillería noruega para el episodio del conejo, superarlo inmediatamente, el interés en insistir en llegar a esa fecha, la decisión inamovible del gobierno de aceptar la voluntad popular en la consulta. Si gana el no, se acabó el proceso de paz, la seguridad en que ganará el sí del señor presidente de la República, la proyección económica en la crisis, lo que pasó con Standard & Poor's, lo que ha pasado con la Oficina de Seguridad de la Presidencia de la República, el tema de Germán Vargas Lleras y nuestro agradecimiento por su tiempo, en donde, repito, sé que usted tiene hoy una agenda muy apretada. Presidente, gracias por todos estos comentarios y estas respuestas en la W. Le deseo una muy buena semana. A ustedes, Julio, muchas gracias por esta oportunidad y espero que se han aclarado muchos de estos asuntos.